desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo año, una nueva temporada de Fórmula 1 a este vuestro podcast, desde Boxes Podcast, un podcast hecho por aficionados, para aficionados de la Fórmula 1. Como digo, una nueva temporada, empezamos el 2023, un nuevo año con cosas que ahora vamos a ir comentando. Hemos tenido la semana pasada 3 días de entrenamientos oficiales de test ya en circuito de Bahrein. Y esta semana ya estamos grabando a jueves, esto seguramente pues saldrá el viernes, ya estamos con el primer Gran Premio de la temporada, una temporada que, como decimos, acabamos de tener los test y tenemos ya la primera carrera en unas fechas poco habituales porque lo normal sería empezar pues a mitad de marzo. Empezamos muy pronto esta temporada 2023 y vamos a contaros ahora en el programa con prácticamente los habituales. Vamos a contaros qué es lo que pasa en pretemporada, qué noticias tenemos así interesantes para empezar este año y nos vamos a centrar en este primer Gran Premio de Bahrein, que, como digo, lo tenemos durante este fin de semana. Como indicaba, estamos los habituales. Tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Hace ya ganas, no ya hay ganas de recuperar lo que es la Fórmula 1 semana a semana. También tengo conmigo a José. Muy buenas, José. Muy buenas, pues nada, por aquí de vuelta una temporada más. Yo, como os comentaba antes fuera de micro, prácticamente no me he enterado de que había un parón, porque tengo la sensación de que la temporada anterior acabó la semana pasada, pero bueno, la verdad es que con ganas, en vista de los cambios que ha habido este año, con ganas de ver la temporada. Y me pilla este principio de temporada un poco renqueante de un resfriado, así que intentaré mutearme, pero si se me cuela por ahí alguna tos, pido perdón por adelantado. Y como siempre también, Emanuel. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues lo primero de todo, nos vamos a hacer un pequeño resumen así de cosas que hemos tenido en este principio de año, así tipo noticias destacables. Emma, al final, tema importante, 23 carreras esta temporada. China definitivamente no lo vamos a tener, no tenemos reemplazo, ¿verdad? Sí, como tú comentas, al final no va a haber reemplazo para China, lo que va a hacer que después de Australia vamos a tener 3 semanas de parón hasta llegar a Azerbaiyán, que no se han movido fechas, con lo cual pues vamos a tener ese mismo periodo sin actividad que después el parón en verano. Va a ser curioso, yo imagino que en vista del parón, pues muchos equipos habrán puesto el foco a la hora de llevar actualizaciones para Azerbaiyán y tal, ¿no? Viendo el lapso de tiempo de 3 semanas, imagino que muchos equipos trastocado su planning de actualizaciones y enfocándolas en ese periodo de que no va a haber actividad en pista con gran premios, pues para traer novedades importantes en la cuarta cita del campeonato. Como decía, la temporada empieza muy temprano. Normalmente pues hablamos entre el 15 y el 20 de marzo cuando tenemos el Gran Premio de Australia. Si corriésemos los grandes premios para tapar ese agujero que tenemos de 3 semanas en abril, prácticamente estaríamos retrasando 2 semanas este primer Gran Premio de la temporada, con lo cual empezaríamos, digamos, en su orden habitual. Un hueco raro después de 3 grandes premios que vamos a tener ahí, un parón bastante significativo, ¿no? Como dice Emma, prácticamente es igual que el del verano. Y una cosa importante y un cambio para este año, y comentaba Emma que bueno, después del parón en el mes de abril llegaremos a finales del mes de abril llegaremos a Azerbaiyán, y Azerbaiyán será una de las 6 carreras que vamos a tener este año, el sprint. Veníamos de 3, ahora pasamos a 6. Tendremos Azerbaiyán, Austria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos y Brasil. Si no recuerdo mal, Emma, Austria lo que tuvimos es que la hicimos 2 veces un año.
pero no la tuvimos al sprint. Yo creo que son todas nuevas, ¿verdad? No, algunas repiten. Yo creo que en Austria ya se hizo sprint. Brasil ya es un clásico del sprint. Es la que repite desde que tenemos este nuevo formato. Y después se unen pues Azerbaiyán. Bélgica hubo sprint el año pasado, ya no lo recuerdo. Creo que no. O igual sí. Bueno, en fin. Y se unen Qatar y Estados Unidos. Bueno, circuitos diferentes, formato sprint de lo que yo en particular, pues teniendo en cuenta que ya llevamos 2 años con él, pues depende del circuito, del momento del campeonato, cómo estén los coches. A ver, no sé. Hay una carrera que por lo que significa, o sea, este año tendremos Bélgica, tenemos Spa-Francorchamps, que es uno de los míticos circuitos y que salvo algún año que hemos visto empañado la celebración del Gran Premio, pues no sé, tiene algo especial, pero sería interesante también ver un circuito muy distinto a todos los demás, como podría ser el de Mónaco en este tipo de formato. Igual hasta cambiaba un poco ese clásico del campeonato que bueno, en los últimos años ya ha cambiado también un poco el formato, ¿no? Recordemos que era jueves, sábado y domingo, era el único gran premio que se celebraba pues empezando un jueves y dejando el viernes libre. Bueno, pues estos años ya ha ido a lo normal, viernes, sábado y domingo. Bueno, pues igual con este formato teníamos algo un poco distinto. Pero ahí en Mónaco no tendría sentido alguno, ¿no? Yo imagino que la historia del sprint es darle más un poco de salseo al tinglao, ¿no? Que haya actividad potente todos los días del Gran Premio, viernes, sábado y domingo, y en cambio, no sé, Mónaco, teniendo en cuenta que es Mónaco, pues que se quedaría todo muy estático, no sé. A ver, ellos están haciendo pruebas, yo propongo más. Total. El de Estados Unidos, imagino que no es el de Miami, vaya. ¿Cuál de ellos? Claro. El de Austin, supongo, ¿no? Claro. Gran Premio de Estados Unidos, que es el de Austin, sí. No, es que justo después de Azerbaiyán viene Miami ya, con lo cual digo yo, no puede ser Miami. O sea, obviamente 2 seguidos no tendría lógica. Bueno, el formato sprint no lo han cambiado. Quiero decir, siguen puntuando los 8 primeros son, ¿no? Si no recuerdo mal, y eso más o menos igual que los cambios que hicieron la temporada pasada, ¿no? Hay algún cambio del parque cerrado que digamos que van a facilitar que se cambien piezas más ágilmente y no sé qué historia más, pero lo principal sigue igual, solo que este año pues hay 10, o sea, hay 10 no, que tengo la cabeza en el 10. Hay 6 citas en vez de 3 y circuitos nuevos. Bueno, y con cambios también este año, Emma, recordemos un poco lo que hemos tenido, ya no en alineaciones de pilotos, que quizás lo recordaremos más adelante, sino también hemos tenido bastantes cambios en cuanto a las direcciones de los equipos. En cuestión de un año se ha renovado más de la mitad de la parrilla en cuanto a jefes de equipo, tremendo, ¿no? Todo esto durante el verano lo desató Binotto, que oficialmente presentó la dimisión y se la aceptaron, ya digo, esto oficialmente, con lo cual pues salió Binotto y ahí empezó el Valle de las Sillas. Binotto fue sustituido por Fred Vasseur, que venía de Alfa Romeo, con lo cual hay que buscarle sustituto en Alfa Romeo. Y Alfa Romeo, como está en esa transición a Audi, hizo ahí una cosa diferente. Se ha traído a Andreas Seidel de McLaren, pero en formato CEO. Ahora Andreas Seidel es el jefe de todo, no es jefe de equipo, es jefe de todo, que ya lo era Fred Vasseur. Pero Andreas Seidel no va a ser no lo vamos a ver en los circuitos. Bueno, imagino que en alguna cita pues sí que se dejará ver, pero en principio no va a estar en los circuitos, porque el que va a estar en los circuitos ejerciendo de jefe de equipo de alguna forma, oficialmente es representante del equipo, es Alessandro Alunni Bravi, que es director gerente de Sauber o no sé qué historia. Y bueno, con el movimiento de Andreas Seidel, que se deja McLaren, en McLaren apostaron por ascender a Andrea Stella, que es el nuevo jefe de equipo de McLaren, y después
esto ya es al margen de este movimiento, pues resulta que Josh Capito también dejó Williams y esta ha sustituido a Josh Capito por James Bowles, que era hasta ahora el jefe de estrategia de Mercedes, pues asciende, pero lo hace en otro equipo, en Williams, ¿no? Con lo cual, pues ya veis, tenemos un buen cambio de jefes de equipo en la parrilla. Como veteranos, pues únicamente veteranos de 5 temporadas o más, pues estarían Christian Horner, Toto Wolff, Frank Tost y el de Haas, Gunther Steiner. Ese, digamos que serían los jefes de equipos más veteranos. El resto, como máximo, tiene un año de experiencia en su equipo actual. Y luego también, bueno, introducías o comentaste cuando hablas de Alfa Romeo ese contrato que tienen con Audi, eso que ya viene para el futuro, pero no estamos ahí ahora, pero que también sabíamos durante este invierno otro motorista o otra parte de este culebrón, porque también hablábamos de que si Red Bull con Porsche, que finalmente se desmiente, al final Red Bull, tanto el propio equipo principal que Red Bull como Alfa Tauri, hablan con Ford. Sí, finalmente se han asociado con Ford para ese motor que va a empezar a montar a partir de 2026, tanto Red Bull como Alfa Tauri, como tú has dicho. En principio por el ciclo hasta 2030, pero ya Ford, la parte de Ford ha dicho que el contrato pues recoge 8 años. Bueno, en principio va para largo y tal. Que eso a la vez viene con la historia de que Honda, digamos que ha vuelto a la oficialidad y de hecho oficialmente la unidad de potencia de Red Bull este año vuelve a llamarse Honda Powertrains. Honda Red Bull Powertrains, creo, oficialmente. O sea que vuelven a la oficialidad. De hecho, Honda está entre el pool de motoristas oficiales que ha anunciado la FIA para el próximo ciclo. O sea que a efectos prácticos, Honda definitivamente nunca se ha ido de la Fórmula 1, solo que un poco han estado indecisos. Una indecisión que imagino que a Red Bull ha pesado lo suficiente como para mandarlos a la porra e irse a Ford, ¿no? Porque yo imagino que en Red Bull han preferido irse con Ford, que es alguien, entre comillas, nuevo, a estar con alguien que ya conocen como Honda, pero Honda el riesgo es que hoy te dicen que sí, mañana te dicen que no. Pasado te dicen que no, dentro de una semana te dicen que sí. Y ese sí y no, un equipo como Red Bull, imagino que han dicho, tío, está muy bien, tenemos un motor del copón, esto ya hemos ganado 2 años y tal, esto va genial, pero queremos seguridad, ¿no? Y Honda no se la daba y sí que se la ha dado Ford, ¿no? Evidentemente, una cosa que bueno, en su momento Porsche no se asoció con Red Bull porque Porsche, aparte de, bueno, quería mandar básicamente en la estructura, ¿no? Se hablaba de ir a pachas 50-50 con la estructura y en un momento dado parece que Red Bull dijo, mira, no, sí, o sea, queremos asociarnos, pero aquí mandamos nosotros. Pero al final se rompió y todo eso. Pero en cambio Ford es, viendo otras etapas de Ford, que no hay que olvidar que al final Red Bull, el germen de Red Bull viene de un fracaso de Ford, porque la estructura actual de Red Bull en su momento fue de Ford. Cuando aún tenían Jaguar, pues la compraron Red Bull, ¿no? Y Ford, pues, digamos que quiere estar, pero tampoco quiere involucrarse. ¡Hala, venga, voy a ser un equipo, fábrica, hacer chasis! No, que era así. Bueno, con estar en los motores me es más que suficiente, ¿no? Digamos que se han asociado... Un poco como con la era Cosworth, más o menos. Sí, bueno, pero ahí al final Ford sí que quiso hacer más y ahí surgió Jaguar y tuvo más presencia, ¿no? Y se gastaron millones ahí y eso acabó mal, ¿no?
con la compra al final de la estructura por parte de Red Bull. Pero ahora digamos que no. Digamos que tanto Red Bull como Ford se han encontrado en los puntos que ellos buscaban, el uno del otro, ¿no? Mientras que la asociación o con Porsche o con Honda, pues por H o por B, pues a Red Bull no le convencía y aquí se dieron todos los condicionantes para dársela con Ford, ¿no? Lo cual es bueno, entra un motorista nuevo, manteniendo lo que hay, con lo cual yo creo que son buenas noticias. Ahora hay que ver Honda en 2026 si está o no va a estar. Poder Exacto. puede estar, pero ¿dónde va a estar si quiere estar? No, lo de Honda es de traca, tío. La falta de seriedad que demuestra Honda como empresa a mí me alucina. Vamos, yo no entiendo que ninguna directiva o ningún órgano directivo de la empresa pueda dar esta cantidad de palos de ciego sin repercusiones en el accionariado o en la composición de la junta directiva. Pero bueno, a ver, desde luego, si van a estar, porque van a estar y no se han ido, dijeron que se iban y no se han ido. Para estar es mejor que estén con su nombre a que estén poniéndole apodos a los motores para parecer que no son ellos. O sea, eso es ridículo. Si todo el mundo sabemos que el motor es Honda, pues es mejor que la pegatina ponga Honda. Pero esta historia de ahora me voy, ahora vuelvo, ahora me quedo, pero no pago yo, pero no le pongo mi nombre, pero soy yo, pero bueno, esto no hay por dónde cogerlo. A mí me parece una gran noticia la llegada de Ford. También sabíamos que Liberty quería tener algún motorista americano. Ha habido también una polémica con quién ha sido, con Cadillac ha sido o con General Motors. Con Cadillac, ¿no? Con Andretti, ¿no? ¿Te refieres? Sí, Andretti que iba a entrar de la mano de Cadillac y el resto de equipos dijeron que no, ¿no? Algo así fue, ¿no? Bueno, es que sí, es que hubo lío durante el verano, durante el invierno, el presidente de la FIA empezó a publicar ciertos tweets un poco que dices, tío, eres el presidente de la FIA, vale que tienes cuenta de Twitter y lo que tú quieras, pero no sé, estás manejando el cotarro a base de tweets, ¿no? Y digamos que de un día para otro dijo que la FIA abría proceso para que entraran oficialmente nuevos equipos, cuando pues todos sabemos que sí, la FIA es una parte del proceso, pero si el promotor del campeonato, la propia Fórmula 1, Liberty, no quiere, aquí no entra ni Dios, por mucho que la FIA se empeñe, ¿no? Siempre van a tener ese derecho, ¿no? Y bueno, fue el presidente de la FIA decir que habría nuevo proceso y creo que al día siguiente o a los 2 días salió la nota oficial de Andretti diciendo que iban a pujar por entrar y que además, en este caso, pues lo iban a hacer trayendo una marca como Cadillac, que pertenece a General Motors, ¿no? Uno de los problemas que algunos equipos han dicho que, bueno, a ver, que no están seguros de la historia, es que aquí no se ve Cadillac haciendo su propio motor, sino que aquí es una pegatina a un motor que va a ser Renault, básicamente, ¿no? Que es lo mismo que hace, por ejemplo, Alfa Romeo u otras marcas. Pues sí, pero aquí al final es un tema de pasta. Si meten un nuevo equipo, pues es dividir entre uno más, cuadra menos. Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, que no quería yo tampoco desviar la conversación. Al final, sabíamos que Liberty quería tener americanos aquí. Creo que Ford es una gran apuesta. Es una marca que ya conoce Fórmula 1, que creo que para su proyección a futuro le interesa mucho, porque al final ya empresarialmente están apostando mucho por el cambio de concepto hacia coche eléctrico y posicionarse en una categoría como la Fórmula 1 que cada vez está más electrificada, creo que les interesa a efectos de publicidad. Y ahí Y al es final
Y ahí es donde se Sí. supone, donde Ford les va a ayudar a Red Bull, en la parte eléctrica de software, de manejo de todo esto. Claro, la verdad es que ya lo están haciendo bastante bien en coches de calle, digamos. O sea, experiencia tienen y conocen la competición y son un equipo que siempre ha estado en competición. Cuando no ha sido Fórmula 1, ha sido Le Mans o ha sido miles de competiciones. O sea, al final es una marca que está ligada a la competición. Entonces, a mí me parece que no chirría para nada dentro de la Fórmula 1 y que difícilmente va a empeorar la situación de Honda. O sea, el cambio de Honda por Ford, si es que se termina produciendo así porque Honda se queda sin equipo, creo que es positivo para todos, menos para Honda, pero a Honda como parece que esto le da igual. Y bueno, no sé si al hilo de lo que comentabas del presidente de la FIA, no sé si cambiamos de tema un poco a eso, a esa... No, una duda antes que tengo. Sí, O sea, pero entonces el motor no va a ser 100% Ford. No. O sea, Y, sí, no. Ser va a ser Red Bull Ford Powertrains o no sé qué historia se va a pero llamar quiero así. decir, decías que, digamos, es la parte eléctrica, ¿no? La que va a hacer Ford. Acabas de A decir ver, eso. sí, algo digamos así es lo que que han es... Y publicitado, ¿no? entonces, pero el motor de combustión, entonces, quién lo fabrica? Esto todo se va a hacer en Inglaterra, en Milton Keynes, donde está Red Bull, donde ha estado estos últimos 2 años montando su chiringuito con los motores. Pero Esto no... entonces, o sea, ¿qué va a ser? En Como una teoría especie es de... un motor marca Red Bull, digamos, ¿no? Sí, solo que van, bueno, tiene ahí, aparece Ford y van a utilizar el expertise de Ford en la parte eléctrica de baterías y de software para juntarse y tal, pero esto no es un motor que se van a hacer en Norteamérica, en una sede de Ford, donde hacen otras movidas Ford para GT, no, no. Bueno, al Esto- final yo encontrar la forma de encajarlo, porque ese motor Red Bull, que se supone que Red Bull ahora tiene un departamento que está desarrollando un motor, eso no deja de ser un motor Honda remarcado. Entonces, la entrada de Ford y la presencia británica que tiene Ford a través de Cosworth, creo que quizás pueda venir por ahí el bueno, es desarrollo que conjunto de ese motor. Red Bull nunca ha estado haciendo un motor hasta ahora. Al final, como Honda Claro, nunca se ha ido, todos los motores venían de Japón sí, y siguen vendiendo de Japón hasta eh, 2026. exacto, ese es el tema. Se suponía como que Red Bull se hacía cargo del mantenimiento, ¿no? Sí, en un principio iba a ser Sí, un año bueno, de transición y ya yo creo que este año o el anterior ya iba a tener que pues montarse ya ellos el tinglao, pero como ganaron el año pasado, o sea, en 2021 y no sé qué, dijeron, oye, sí, pues vamos a seguir asociándonos, vamos a encargarnos que a Red Bull le viene de pinga, que Japón sigan haciendo los motores, a Red Bull diga, nosotros traemos el container, enchufamos el motor al coche y adiós, muy buenas. Mira que nos ahorramos quebraderos de cabeza, ¿no? El motor es un pepinaco, pero ha pasado de ser lo que no quería nadie, la vergüenza de la competición, a ser prácticamente que se lo rifan, ¿no? Porque incluso ahora en las últimas semanas ha salido un poco el rumor de que McLaren igual le hace ojitos a asociarse con Red Bull para el motor, ¿no? O sea que sí, sí, la historia al final de Ford es marketing, algo de marketing, bastante de marketing, porque realmente ese motor no lo va a hacer Ford pues no sé dónde es la sede de Ford, pero no va a estar hecho en Norteamérica. mm, sí, pero al final esté hecho donde esté hecho, ese motor llevará la pegatina de Ford. Sí, 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 sí. Y a todo esto, el tema de qué va a pasar con Honda y de qué va a pasar o sea, a qué equipos va a poder motorizar a partir de 2026, ojo que se está rumoreando mucho que posiblemente Red Bull se termine deshaciendo de Alfa Tauri. Todavía falta mucho, vamos a ver en estos años si esto no es un globo sonda, pero el rumor es cada vez más fuerte y parece ser que económicamente ya no le interesa al equipo. Bueno, han sacado una nota, creo que ayer o antes de ayer, diciendo que no hay nada y tal. Es cierto que evidentemente hubo un cambio hace meses con la muerte de Majestic
ha habido un cambio de mandamases en Red Bull que ya se venía cociendo porque Matt Steed pues, estaba enfermo y tal, aunque no trascendiera a la luz pública, pues ya lo conocían los mandamases en la compañía. Y ha habido un cambio de quien manda y puede tener otras prioridades, ¿no? Lo cierto es que, a ver, es cierto que tal como está montado ahora mismo el equipo llamado Alfa Tauri, estando en Italia, separado de Inglaterra y tal, pues supone unos costes y tal, y bueno, se habla de a estos días lo que ha comentado José, ¿no? De que, bueno, pues que quieren optimizar cosas, ¿no? O optimizan cosas o venden el tinglado. El hecho de que sacaran una nota diciendo que no hay nada, no sé, a mí Es casi peor. me da a pensar de que sí que hay algo, porque Sí, exacto. si esto es mentira, pues no dices nada y mira, otra cosa, mira que no se dicen movidas todos los días inventadas y no sales a desmentir todo, ¿no? Pues tienes razón. Anda que si está Andretti por ahí manejando los hilos, que no sabe ya el pobre qué hacer para entrar Bueno, en es que F1. incluso han llegado a decir algunos aspirantes a posibles compradores, ¿no? Porque lo cierto es que tal como está pujando la Fórmula 1 desde que lo compró Liberty, claro, ahora no recuerdo la cifra por la cual Doritol se hizo con Williams, pero si lo tuviera que hacer ahora, igual tendría que desembolsar el doble, el triple, o estamos hablando de cantidades importantes, ¿no? Porque un poco el deporte en sí parece que ha ganado en impacto a nivel global, ¿no? No en las audiencias, porque al final al irse al pago por visión, pues quieras o no quieras, pues ahí pierdes audiencia, pero hay más carreras, la gente se paga más movidas, no sé qué, o sea, y como esto se quiere ver como un sistema de franquicias, pues si quieres poseer, tienes que comprar, porque no hay plazas abiertas, ¿no? Esto es un poco como la NBA. Dices, alguien que tenga todos los millones del mundo, dice, quiero un equipo de la NBA. Ah, no, no puedes. Aquí hay no sé cuántos equipos hay en la NBA. 20, me lo invento. No quieres. Puedes tener todos los millones del mundo que no puedes tener un equipo de la NBA, ¿no? Te tienen que aprobar la compra y no sé qué historia. Pues en la Fórmula 1 quieren hacer una historia así, ¿no? Bueno, y Emma, no sé si hay alguna noticia más que se nos quede en el tintero así que sea importante. Y si no, nos vamos un poco ya hacia los test de pretemporada. Bueno, yo Nada. solo quería hacer un pequeño apunte que lo comenté por el grupo este invierno, que anunció, no sé si fue la FIA o el presidente de la FIA, pero bueno, en cualquier caso es lo mismo, anunció como que van a dar un paso atrás en cuanto a la gestión o a la participación de la FIA en el día a día de la Fórmula 1, y a mí eso me pareció como de poquísima vergüenza, porque al final la FIA no tiene que estar en el día a día de la Fórmula 1, y el hecho de que lo reconocieran, de que hasta ahora lo habían estado, vamos, me parece lamentable a un estadio casi mafioso. Pero José, eso no lo ha dicho de la FIA como organización, lo ha dicho de él mismo. Del mismo, ¿no? Bueno, Del mismo. Claro, porque se ha yo es que montado a no raíz recordaba de... si el comunicado había sido por parte de él o de la organización, pero en cualquier caso, o sea, está igual de mal. Quiero decir, el presidente de la FIA al final es el árbitro, no puede estar en la gestión de la competición. Para eso está la FOM. Es que a raíz de estos tweets, donde aparte de la movida con los nuevos equipos y tal, hubo también un rumor de que Arabia Saudí podía Sí, comprar correcto. la Fórmula 1 y tal, y ahí Mm. publicó un tweet diciendo que cómo podía ser esto, que la pasta que decían esto había un pufo del copó, porque era una cifra desorbitante, y bueno, pues hubo unas semanas donde en los mentideros se hablaba de que estaban moviéndole las fichas para cargarse, directamente, cargárselo, ¿no?
Y bueno, pues al final lo que ha pasado es que, digamos que él no va a estar en el primer foco, ¿no? Diciendo que esto ya estaba previsto, pero él no va a estar en el primer foco. No, en principio no lo deberíamos ver, no se debería dejar ver como, por ejemplo, se dejó ver en la temporada pasada y sobre todo en el invierno, ¿no? La ha estado liando un poquito el colega Ben Sulayem, la verdad, ¿no? Ha querido jugar un poco a prota y bueno, pues es cierto que la FIA es la FIA, pero es que la FIA también tiene su miga, ¿no? Porque es una organización eh, que por estatutos no está hecha para ganar pasta, pero tiene que ganar pasta para montar el tinglao y una serie de cosas, ¿no? Con lo cual es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? A ver, al final yo a la FIA la veo eso como un árbitro, como una entidad de homologación que se encarga de que todas las competiciones que quieran tener un cierto estatus de seriedad, pues tienen que cumplir ciertas reglas, pues para eso, para garantizar la competitividad, que todo el mundo tiene las mismas opciones, que no hay pufos, que no hay amaños, y al final para eso es una entidad muy útil, pero, pero es eso, es una entidad de homologación y de un cumplimiento de una normativa básica. No se puede inmiscuir en el desarrollo de las competiciones individualmente, porque al final esos son empresas y son negocios que cada una tendrá sus intereses y no deben de estar en ningún caso supervisadas esas organizaciones empresariales, no deben de estar supervisadas por nadie que no sean sus accionistas o sus dueños. Entonces, vamos, ya te digo, me parece un punto mafioso el hecho de que el presidente de la FIA diga, no, es que voy a dar un paso atrás del día a día de la Fórmula 1. Ah, pero es que estabas, o sea, es que es como, no sé, no hay por dónde cogerlo, pero bueno, yo qué sé, en Fórmula 1 es todo tan raro a veces que hay cosas que ni sorprenden ya. Y no estoy contando todas las polémicas, porque, bueno, no he entrado en lo del cambio en el código internacional, de que ahora los pilotos, pues en ciertas circunstancias, pues no van a tener libertad de expresión y todo este tinglao que también dio semanas Sí, para totalmente. hablar Y de que ello. sigue, ahora que va a empezar la temporada, se sigue hablando mucho de este tema del código ético y de lo que los pilotos pueden y no pueden decir en redes sociales, etcétera. Bueno, y si os parece, avanzamos a lo que ha pasado la semana pasada durante los test de pretemporada que se han celebrado en el circuito de Bahrein. Y bueno, podemos comentar cosas antes de lo deportivo. Por ejemplo, teníamos el famoso accidente antes de los test de Stroll, con lo cual lo ha sustituido Drugovic, piloto argentino, brasileño, que comparte con Emma. ¿Con quién comparten en el piloto? Con McLaren. Sí, sí. Es piloto reserva con McLaren, también compartido. También tienen a... Ay, caray. A Van Dorn. A Van Dorn, efectivamente. Ser son de Aston Martin, pero han llegado al acuerdo de, en caso de que McLaren los necesite, pues Pues ahí están. están. Uh-huh. Pues eso por un lado, que digamos era la noticia que teníamos justo antes de iniciar. Y en principio no sé si hay alguna más, sino ya comentamos a nivel deportivo. Que, por cierto, a la lesión de Stroll, no sé, le han querido dar cierto secretismo que no acabo de entender, ¿no? Porque, claro, días antes de empezar los únicos 3 días de pretemporada que han tenido este año, que han
han vuelto este formato de 3, que por cierto, hay algún jefe de equipo que quiere incluso menos, ¿no? Menos de 3 días. Oye, ya en esta disyuntiva 3, 2, 1, pues quitar ya los test directamente y vamos directamente al Gran Premio y nos dejamos de gaitas, porque la diferencia entre 1, 2 y 3, pues para mí es nada. Joder, para eso vamos a la carrera directamente. Más emoción si cabe en la primera y nos dejamos de gaitas. Si queremos hacer unos test de pretemporada en condiciones, pues algo más de 3 días, ¿no? Es que 3 días es que, no sé. 3 días no voy a decir en el otro lado del mundo, pero a medio mundo de donde tienes las fábricas, con una semana para comenzar el Gran Premio, que va a ser en el mismo sitio, y que obviamente pues tienes los márgenes de maniobra relativamente justos. O sea, cualquier cosa que no te haya salido bien, tienes una semana para tener las piezas allí. O sea, Sí, hay una semana hablando muy a lo amplio. En un circuito, digamos, que no es representativo de toda de los diferentes que hay a lo largo del año, porque Bahrein al final es un circuito de stop and go, con alguna curvita así que tiene enlazada y poco más. Pero hay pretemporada ahí, pues por las condiciones climáticas, que coincide con la primera carrera y porque les hace precio y porque se lleva muy bien, vale, lo que tú digas. Pero para esto, que no haya pretemporada y más emoción en la primera carrera, ¿no? Ahí, a cuerpo descubierto. Aparte, creo que, francamente, viendo estos 3 días de test, yo creo que las escuderías están para ello, porque nunca en la historia la Fórmula 1 tuvo tanta fiabilidad como está teniendo hasta ahora. Y eso que seguimos teniendo las unidades de potencia que son increíblemente complejas. La verdad que yo creo que la gente no se hace la idea lo complejo que es una unidad de potencia de estas. Es terriblemente complejo y los equipos con el paso de los años las han hecho súper fiables. Evidentemente habrá algún fallo y seguro que igual este fin de semana vemos algún fallo de fiabilidad y tal, pero es que el salto cualitativo, por ejemplo, de kilómetros del año pasado a este, en general, es que todas han hecho más de 300 vueltas. Todas las escuderías, que algunas han tenido algún problema, pero aún así han hecho más de 300 vueltas. O sea, por ejemplo, os hago un dato. La escudería que dio más vueltas el año pasado, este año sería la 8ª en vueltas registradas. O sea, que eso ya no es un problema. Con lo cual, pues digo, y viendo que, por ejemplo, Ferrari se animó en la presentación del coche, a dar un par de vueltas cada piloto así de cuerpo presente, digo, hostia, pues quitamos los test y vamos directamente a la carrera, que es total, para la pretemporada que tenemos, ya vamos directamente a la carrera. Y así tienen espacio para meter más carreras, porque se ahorran ese fin de semana de test, ¿no? Bueno, por entrar ya un poco en la parte deportiva, mencionabas que ha habido fiabilidad. Una de las cosas que nos hemos encontrado el primer día, en la primera sesión, no sé si prácticamente al inicio, el momento exacto no lo sé, pero bueno, tan pronto sacaban el coche de Drugovich, el Aston Martin, que en teoría es el de Stroll, tuvimos la primera bandera roja, que desde luego poco anticipaba lo que después en esta misma marca hemos podido ver el resto del fin de semana cuando ha salido a correr Alonso. Desde luego ha sido bastante llamativo, ¿no? Sí, bueno, justo se dio la casualidad de que le tocó a Aston Martin, pero en general para los 3 días apenas hubo, ¿qué? 3 banderas rojas o una cosa así, y fueron banderas rojas, entre comillas, naturales, por así decirlo, no dramáticas de, ostras, pues o ha habido un accidente o se le ha roto la unidad de potencia y una fumata increíble, o no, o sea, un fallo electrónico, hidráulico y que en 0, en boxes los equipos lo pudieron resolver. No es esto de, cosa que veíamos temporadas pasadas de se ha parado el coche y te dicen, se ha parado el coche y se ha parado la jornada, no volvemos. Y vamos a ver si al día siguiente tenemos coche para correr. No, aquí pues ha habido problemillas, pero los han solucionado, ¿no?
Y ya digo, todas las escuderías han marcado mínimo más de 300 vueltas, ¿no? Y en cuanto a los test en general, pues lo típico y lo tópico, ¿no? O sea, lo típico de, bueno, cuánto gasolina llevarán los coches, en qué condiciones son las vueltas, cuánto engañan, cuánto es de realidad, cuánto es humo, cuánto... En fin, hasta este fin de semana con la clasificación, pues es todo jugar a póker, básicamente. Hay ciertas cosas que parecen claras, ¿no? Como que Red Bull está muy fuerte, siguen estando muy fuertes, ¿cómo no? Eso parece bastante claro, pero bueno, eso no quiere decir que vayan a ganar este fin de semana. El año pasado, es que acordaos cómo fue el año pasado, el principio de temporada, con un Ferrari súper fuerte, un Red Bull que había pinchado con los dos coches en 2 de las 3 primeras carreras. Y la cosa, incluso yo recuerdo palabras de Verstappen después de Australia el año pasado diciendo que el campeonato iba a estar muy chungo, casi imposible. ¿Y cómo ha acabado? Luego lo que finalmente hizo, efectivamente. Y después cómo ha acabado Verstappen ganando el campeonato con las 2 manos fuera y haciendo lo que ha querido, ¿no? O sea que puede que el campeonato empiece de una forma, no digo que no, pero vamos a ver cómo se desarrolla el asunto, ¿no? Quizás... Desde luego en las primeras posiciones, o los equipos que pensábamos que estarían en las primeras posiciones, relativamente poca sorpresa hemos tenido. Es decir, Red Bull está más o menos donde, o sea, está en principio donde se le espera. Tanto Mercedes como Ferrari han terminado igualándose la temporada pasada y este principio parece que están ahí. Se nos mete en el medio, no sabemos dónde ponerlo y habría que ver un poco después cómo resulta en pista, ¿no? Pero tenemos la sorpresa del rendimiento que le ha sacado Alonso al Aston Martin, todas las palabras que hay, que pueden ser humo, que pueden no ser del todo humo, pero bueno, en principio los puestos de arriba, ninguna sorpresa. No tenemos pues tanto problema como tuvo Mercedes la temporada pasada al inicio, que luego a final de temporada, como digo, terminó igualándose más o menos hacia el nivel que tenían los Ferrari. Incluso pues ahí estuvo con una lucha interesante en alguna de las carreras. Pero bueno, claro, estamos hablando de que es el circuito donde se va a correr esta semana, es el circuito de la primera carrera, son libres, no tenemos tantas referencias. Quizá, por ejemplo, sí que supimos pues que Fernando Alonso hizo simulacros de carrera y pudimos ver pues vuelta a vuelta, se sacaron por ahí algunas tablas con los tiempos impresionantes de clavar vuelta a vuelta, más o menos los mismos tiempos, esa capacidad de, digamos, de exprimir al coche de forma constante. Pero bueno, esta semana lo que tenemos es una carrera, puede haber safety car, puede haber accidentes, compites directamente con otros equipos y ahí pues Bueno, vamos a empezar a ver un poco realmente si lo de la semana pasada fue un paripé, si realmente Red Bull está tan arriba, si Mercedes y Ferrari se guardaban algo, si lo de Aston Martin eso no es un espejismo, y un poco también los coches de atrás, ¿no? No hay mucho tiempo a sacar los datos y hacer mejoras en el coche. Seguramente las 3 primeras carreras van a ser un poco así extrañas, y ya después del parón pues sí que empezamos a tener mejoras, cambios de esa primera información y empecemos a ver otra temporada distinta. Hay algún equipo que ya va a traer alguna mejora, incluso visible, de lo importante que es para esta primera carrera. Y los test han sido la semana pasada, o sea que cuidado con esto, porque es cierto que ya llevamos un año rodado de este nuevo reglamento, pero aún sigue siendo un reglamento nuevo. Ha habido una ligera modificación este año con respecto al año pasado por el tema de porpoising ya sabéis que al final la FIA decidió elevar no sé cuánto, 2 centímetros, que es una salvajada,
no sé si es 2 centímetros o me lo estoy inventando, pero decidió aumentar la altura general del fondo y bueno, pues evidentemente ahí, efecto inmediato, pierdes carga, ¿no? Y los equipos han estado en esas, ¿no? Aparte de, evidentemente, con un año vista, muchos equipos han dicho, a ver, ¿cuáles han sido los conceptos que han funcionado? Red Bull y Ferrari. Muchas de ellas ya la temporada pasada fueron a eso, pues este año pues han ido todos prácticamente a tiro seguro, ¿no? Quizás la excepción es Mercedes, que sigue con su movida aparte, aunque Mercedes también ha cogido ideas de Ferrari, pero el resto se han ido a Ferrari o claramente a Red Bull, a decir, mira, pues, si al coche se le pone la pegatina de Red Bull, te lo creerías, en muchos casos, ¿no? Y eso, vamos a ver qué pasa. Parece, lo que sí que parece es que evidentemente no sé si va a haber parte media de la parrilla, ¿no? O sea, no sé si va a haber el grupo de cabeza, el grupo medio y el grupo de cola. Y que me de dividir en 3, dividamos en 2, más Claro, bien, ¿no? claro. Ahí, Dani. Ahí quizás el grupo sea Red Bull, Ferrari y el resto. Y el resto son, pues, 14 coches peleándose en ¿qué? Menos de medio segundo. Es la repanocha. Si fuera esto, ¿no? Claro. De todas maneras, más allá de que yo también estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? E intento no hipearme por los resultados que hemos tenido, porque o sea, efectivamente, ¿no? Casi no podremos decir nada medianamente serio hasta después de la clasificación del sábado. Y aún así tampoco será, ¿no? O sea, será simplemente un abrir boca, a lo mejor un poder, una vez que acabe el fin de semana, pues más o menos ver un poquillo dónde están cada uno en este inicio de la temporada. Pero eso no quita a que los resultados de estos test pues hayan hecho que, por ejemplo, muchas veces lo veíamos en el grupo de Telegram, gente que no tenía previsto este año y después de la política que ha utilizado DAZN de subida de precios y de, bueno, pues ya más o menos supongo que todos y todas estaréis al tanto, y confesaba que no pensaba suscribirse, que ya se buscaría las castañas de alguna manera para verla o directamente pues no vería la Fórmula 1, a directamente haber renovado el servicio, ¿no? Con lo cual, yo entiendo ¿Pero todo por qué? esto ¿Por porque a Alonso? mí también... Sí, porque resulta que los dos pilotos españoles que tenemos en la parrilla, por un lado, Carlos Sainz está no en el mejor equipo, previsiblemente, pero sí está ahí en el segundo equipo, y acostumbrados como estábamos a que Fernando Alonso en las últimas ocasiones, cada vez que cambiaba de equipo, eran cambios a peor, pues en esta ocasión ha sido al revés, ¿no? E incluso, ya digo, o sea, para mí todos esos pronósticos son papel mojado, pero incluso yo he escuchado a personas, pues por ejemplo, a Albert Fábrega, creo que era, comentaba o ponía al Aston Martin por delante incluso de Mercedes, ahora al principio, en función de los resultados de los test. O sea, decía, en función de estos resultados de los test, quiero decir que da la sensación, o hay muchas papeletas, o nos quieren hacer creer, o nos queremos convencer a nosotros mismos de que ahora mismo, por ejemplo, Fernando Alonso, más allá de los que sabemos que no va a ser campeón del mundo, porque para eso habría que pilotar un Red Bull, pero que va a estar muy arriba. Y si está muy arriba, pues eso va a querer decir que lo vamos a encontrar muchas veces en las posiciones primeras, que vamos a poder pelearlo muy probablemente por verlo hacer podio cuando, según cómo se den las Pero carreras. posiciones muy arriba ya ha estado el año pasado con Alpine, que es muy Sí, arriba. pero tú Tocar imagínate, podium sí, directamente. claro, o sea, vamos a ver, va a estar ahí. En el momento en que fallen los de arriba, pues porque todos sabemos que es habitual, ¿no? Que algún piloto pues cometa un error o algún fallo, lo que sea, se salga X, ¿no? Pues en vez de estar a lo mejor peleando por ser quinto o sexto, pues a lo mejor lo tenemos ahí peleando por un cuarto puesto, por un tercer puesto, más habitualmente
que en otras ocasiones. Y pues eso, quieras que no, pues anima, sobre todo a los que somos españoles. Y luego encima, o sea, pues por ejemplo, Sergio Pérez, que es el otro latino, que entiendo que son los pilotos que en principio más seguidores tendrá entre nuestros oyentes, Concho está también ahí arriba de todo, con un Red Bull. Quiero decir, yo no recuerdo una temporada en la que al inicio las cosas pinten tan bien o tan favorablemente para tantos pilotos españoles y eso, y incluso latinos, ¿no? Bueno, muchas veces también estaban los pilotos brasileños, más que nada los españoles, ¿no? Porque básicamente. Pero eso, y muchos somos alonsistas y ¿qué queréis que os diga? En esta primera carrera vamos con unas expectativas que no teníamos otros años. Eso es así. Independientemente de que efectivamente yo estoy con todos vosotros en que los resultados de los test pues hay que cogerlos con muchas pinzas, porque o sea, es que no sabemos las alas que llevaban, no sabemos la gasolina, no sabemos cómo estaba la pista cuando hace uno la vuelta rápido y cómo estaba la pista cuando la hace el otro. Yo qué sé, hay infinidad de parámetros, ¿no? Que yo me fío más, por ejemplo, del tema de si desgasta mucho o cómo es el desgaste de los neumáticos, ese tipo de cosas, que yo tampoco entiendo, o sea, me tengo que fiar un poco de lo que escucho, ¿no? Pero hay una serie de parámetros que hacen que afrontemos eso, este inicio de temporada con unos alicientes que yo personalmente no tenía en años anteriores. Sí, a lo mejor con Carlos Sainz, pero no con Fernando Alonso. Para mí Alonso, o sea, Aston Martin en general, para mí que han jugado la carta de dejarse ver demasiado, que en cierta manera lo necesitaban, porque Aston Martin el año pasado se dio un poco la hostia. Fue una de las primeras escuderías que cambió un poco su modelo en el coche y cambiando de piloto y tal, pues necesitaba un poco hacer cosillas, ¿no? Pero para mí han querido dejarse ver demasiado, ¿no? Evidentemente se han dejado ver, algo han mostrado en pista, no digo que no, evidentemente el simulacro de carrera ha llamado mucho la atención porque daba unos tiempos mejores que el ritmo de carrera del año pasado de Leclerc, que ganó la carrera. Pero claro, esto ha pasado un año. ¿El Aston Martin es mejor que el coche del año pasado? Sí, pero que el resto se ha quedado parado. A ver, que ya, no sé, los que estamos aquí, y yo creo que imagino que mucha de la gente que nos escuche sabe que en la Fórmula 1 milagros, pues alguno habrá, no digo que no, pero se cuentan con los dedos de una mano. O sea, sí, o sea, sí estoy de acuerdo. O sea, por ahí no hay forma de contraargumentar, por así decirlo. Pero simplemente imagínate que los resultados de Aston Martin hubiesen sido los que hemos visto, que son igual de fiables, los de McLaren. ¿Tú crees que habría habido gente que habría renovado DAZN? ¿Tú mismo tendrías las mismas expectativas para Fernando Alonso para este fin de semana si los resultados de Aston Martin hubiesen sido los de McLaren? Estamos hablando de McLaren, ¿eh? No estamos hablando de Williams. A mí en concreto no me cambia nada. A mí en concreto, o sea, ¿tú ahora mismo esperas exactamente lo mismo de Norris que de Fernando Alonso? Si tuvieras que poner tu pasta ahora mismo, no sabrías si apostar por Norris o por Alonso. ¿Para qué puestos me quieres decir? Yo, por ejemplo, a día de hoy no pondría o sea, a Alonso ni a Norris entre los 5 primeros ni de broma. Vale. ¿Quién crees que va a ser el séptimo? Bueno, que vas a tener que hacer una porra dentro de nada, lo sabremos pronto también, ¿no? Antes de que empiece la carrera, pero... Yo es que veo a Alonso más o menos en las posiciones donde estaba el año pasado peleando con Alpine. O sea, ser el mejor del resto. Y si falla un Mercedes, falla un Ferrari o falla un Red Bull, que de vez en cuando pasa, pues soy quinto. Y si fallan 3, pues toco podium, ¿sabes? O sea, una cosa así. Vale. ¿Y los demás cómo lo veis, Dani?
José, ¿qué sensaciones, qué feeling tenéis ahora mismo? Hombre, a ver, yo la pregunta, esa trampa que le haces a Emma de si hubiera hecho lo mismo con McLaren que con Aston Martin, pues mira, a ver, no sé dónde estarán, pero entiendo que los tests son como son y las cartas se esconden, se muestra lo que no quieres mostrar, o sea, lo que quieres mostrar, bueno, es todo muy tal. Obviamente, tirando por una apuesta, por una corazonada, por un tal. Si Alonso tiene coche, yo apostaría siempre por Alonso. Parece que tiene coche, pues apostaría por Alonso. No te voy a decir otra cosa, o sea, a mí me tira por ahí. Con lo que hemos visto, con lo poco que yo tengo esa información y tal, pues te diría que sí. O sea, ha trabajado bien y ha salido en muchas entrevistas a decir lo contento que está, lo maravilloso que es. O sea, han tirado cohetes todo lo posible. Si digo que basándome en eso, tengo que apostar, pues sí, pues te diría que Alonso puede estar ahí. Ahora bien, si los demás han escondido cosas, o sea, ya no decir que Aston Martin pues haya intentado tirar un farol, pero es que igual los otros se están escondiendo. Y se han escondido, pues oye, claro, no es información que tengas, no. Esta pregunta me la puedes repetir, pues en ese parón de abril, cuando veamos estas 3 primeras carreras, que digo yo que van a ser las raras, que van a ser rompo un motor, no rompo, esta pieza no nos funciona del todo bien en carrera, o esta estrategia no está siendo la buena con los neumáticos. Eso lo vamos a ver rápidamente las 3 primeras carreras a partir de abril-mayo, más bien en mayo, ¿no? Que es cuando casi retomamos el Mundial después del parón. Esto lo vamos a tener bastante más claro. Pero sí, desde luego, a ver, sí da una sensación de que esta temporada vamos a ver otra cosa. Aunque Red Bull vaya a estar, o sea, todo apunta a que vaya a estar arriba y tal, sí que parece que vamos a pelear más posiciones en la parte de arriba, que al final es la más vistosa, es la que se ve en la carrera. Al fin y al cabo, si por detrás están peleando y es una carrera preciosa de adelantamientos en la parte trasera de la carrera, no se van a centrar en un, yo qué sé, pues en un Tsunoda que está peleando con Bottas, si tienes a los favoritos delante. O sea, al final, esto es como es. O sea, pincharán 4 veces la cámara porque hay alguna jugada, algún adelantamiento interesante, algo tal, pero eso no lo vas a ver. Si por arriba, que es lo que sale en televisión, lo que nosotros al fin y al cabo vemos, vamos a tener algo más de emoción que el año pasado, mi sensación después de los libres y tal es que puede ser que sí. Y la verdad es que sí, a mí me ilusionó un poco estos test y los resultados un poco que arrojan, sí, a mí desde luego. Pues mira, yo te voy a hacer una porra, si quieres ahora, así más o menos en directo de equipos, y a final de año hablamos. Porque al final, por mucho test y mucho tapado o muchas cartas que se hayan mostrado, esto ahora mismo, y supongo que a final de año no habrá mucha diferencia, la situación es que Red Bull es el mejor equipo. El segundo, posiblemente a principios de temporada, sea Ferrari, pero conforme avance la temporada, Ferrari se estancará o empeorará y Mercedes le comerá la tostada y Mercedes acabará el año por delante de Ferrari. El tercero, pues será el que queda entre Ferrari y Mercedes. Y donde creo que Alonso ha acertado por primera vez en muchísimo tiempo en su carrera, es que el cambio de Alpine a Aston Martin parece bastante claro que Aston Martin ha dado un paso adelante y Alpine ha dado un paso atrás. Y entre los equipos de media tabla, que podrían ser Alpine, Aston Martin, McLaren, no me atrevo a meter. Os recuerdo que Dime, dime. Alpine el año pasado fue cuarto, y fue cuarto porque tuvieron una mierda de fiabilidad, que si no iban sobrados para ser cuarto. Sí, Alpine el año pasado tenía un coche bastante decente, y fue la cantidad de puntos que perdieron por fiabilidad, por abandonos o por errores mecánicos que le hicieron perder muchos puntos, pero el coche iba rápido y los dos pilotos parecían bastante consistentes, pero
al menos por lo que hemos visto ahora en los test, entre esa, perdón, entre esa triada de McLaren, Alpine, Aston Martin, ahora mismo claramente Aston Martin es el mejor entre esos tres. Yo no me atrevo del todo a meter Alfa Romeo ahí. Creo que puede estar peleando y que puede ser una cosa de 4 equipos, pero me da un poco de miedo poner Alfa Romeo por delante de Aston Martin. Creo que no es real y que realmente Alfa Romeo estará más en los niveles de rendimiento de Alpine. Y luego, para mí, la incógnita serán Haas, Williams, no sé, Haas y Williams tengo bastante claro que estarán seguramente por detrás de Alfa Tauri. Y no sé, ¿me falta algún equipo? No me falta ya nadie, ¿no? O sea, a día de hoy el ranking sería los tres líderes, luego Aston Martin, luego entre Alpine, Alfa Romeo y McLaren. Ahí no tengo muy claro cuál sería el orden. Y Alfa Tauri también lo metería ahí. Y por último, Haas y Williams, que no tengo muy claro cuál de los dos va a ser el último. Supongo que Williams, pero podría ser Haas. No me quiero pillar los dedos. Y al final de año, pues habrá bailes. Algún equipo subirá 1 o 2 posiciones y otro equipo bajará 1 o 2 posiciones con respecto a ese ranking. Pero Red Bull acabará ganando, seguramente. El segundo muy probablemente acabe siendo Mercedes y el tercero Ferrari. Y luego a partir de ahí habrá que ver, porque va a haber mucha igualdad y puede que Alpine acabe el año mejor que McLaren, o que McLaren acabe mejor que Aston Martin, o que empiecen a tener problemas de fiabilidad y se acaben metiendo ahí Alfa Romeo o Alfa Tauri. Como pasa todos los años, pero sí es que al final podemos aquí hacernos todos los castillos generales que queramos, pero que lleva 20 años pasando lo mismo. Yo, interesante todo lo que dices, pero yo es que creo que este año, más que hablar, o sea, veo que hay tanta igualdad, sobre todo en lo que son, o sea, exceptuando los tres de arriba, que tengo la sensación que va a ser más cuestión de pilotos que de coches. Es decir, creo que en esta ocasión un buen piloto va a marcar la diferencia. Probablemente a mí me da la sensación de que Alpine, en general, al final va a ser mejor coche. Sobre todo pensando, es que, bueno, hablar del final de temporada me parece ya, eso sí que es, o sea, yo me estaba refiriendo más que nada ahora a esta primera carrera o estas 2 o 3 primeras carreras. Pero me da la sensación de que va a haber tanta igualdad que a lo mejor con un coche un poco peor, por pilotaje sí que se va a poder... eso, o sea, que los puestos van a estar más en función del piloto que en función del coche. Es decir, más que hacer una clasificación por coches, haría casi una clasificación por pilotos. Pero habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver cómo se acostumbra, por ejemplo, Gasly al Alpine. Habrá que ver también, o sea, en Alpine va a ser curioso también, a ver cuál va a ser la relación entre los dos pilotos, a ver cuál va a ser la política dentro del equipo, si va a ser la del año pasado o no. Y a ver, yo tengo curiosidad también por ver en Alpine qué ocurre, ¿no? Y yo qué sé, pues yo, por ejemplo, es que para la clasificación de final por equipos, personalmente no confío demasiado en Lance Stroll, que vaya a aportar muchísimos puntos, vaya. O sea, bueno, tampoco es que sea ya el piloto que era al principio, ¿no? Cuando empezó a correr en Fórmula 1, pero creo que hay diferencias entre unos y otros, ¿no? Bueno, pero que ya que Alonso te consiga 100 puntos, ya estás Claro. luchando por estar ahí cuarto o quinto. Sí. Mira, Sí. Juan, yo ese argumento te lo compro. Si es así, Alonso debería de acabar el año séptimo, detrás de los 3, o sea, de los 6 pilotos de los 3 primeros equipos. Pero, por ejemplo, creo... Pero es que espera, es que Y igual un Lando Norris, o sea, porque no solo es Alonso, ¿eh? Un Lando no, pero Norris es con que un a eso McLaren no voy. tan bueno, A eso le voy. hace Yo, pupa a Alpine, le hace pupa a Aston Martin, o sea, quitando a los 6 coches de Red Bull, Mercedes y Ferrari, si ordeno los que queda por calidad de piloto,
deberían de ser Alonso y Norris los siguientes. Pero es que creo que, aun comprándote el argumento de que la diferencia puede estar en el piloto más que en el coche, McLaren va a pesar en lo negativo el coche, porque lo han reconocido ellos. Ya no es ni siquiera a los resultados de los test, es que ellos han publicado una carta diciendo que no están al nivel que quieren estar. Entonces, por muy buen piloto que yo piense que es Norris, que lo pienso, Sí, en Fórmula 1 el coche manda. Y si el McLaren está reconociendo que su coche no está al nivel, Norris no tiene nada que hacer. Bueno, Aston Martin quiso destacar y McLaren quiso... esconderse. No sé, ¿cómo es esto de... Voy a lanzar esto... Sí, ha que querido soy bajar malo? ha querido bajar un poco las expectativas. Sí. A ver, que Posiblemente hayan querido publicar esa carta para poner una situación peor de la que es la realidad y que acabe su afición acabe con una sensación positiva. Pero también es verdad que Zak Brown creo que es un tío muy honesto en este tipo de cosas y cuando han hecho pública esa carta es porque realmente el coche no está al nivel y debería de terminar por detrás de Aston Martin y por detrás de Alpine. bueno, es que fíjate, como decía antes Juan, todos estos corresponsales que estos últimos días han dicho su ranking, en la mayoría de ellos, por no decir que por unanimidad, situaban a Aston Martin cuartos, más o menos. Incluso algunos animaba, incluso por delante de Mercedes, siendo terceros. Pero también otro punto que coincidían es que McLaren lo situaban como el penúltimo o antepenúltimo como mucho, ¿no? Y por ahí hay otro análisis cogiendo a priori los mismos datos que han cogido estos corresponsales y en ritmo de carrera McLaren este análisis lo pone en cuartos detrás de Mercedes. A ver, ¿qué demonios? O el análisis está Tenemos mal, que esperar, claro. o qué cojones pasa aquí, ¿no? Porque otra cosa que nos podemos encontrar es que en clasificación, yo no te digo, no, igual hace la vuelta y Alonso sale cuarto, pero después los neumáticos se los come, o yo qué sé, o ojalá que no, ¿no? O y McLaren igual McLaren Norris no se mete ni en Q3. Pero claro, después en carrera hay espacio para que esté el tío mejor. O yo qué sé, es por hablar, ¿no? El mensaje que yo quiero decir es que aquí no venga la gente esperando que Alonso, no sé, es que No, o sea, que no va a ganar el Mundial. sí, Que ese meme o sea, que hay por ahí que de tiene más opciones. que se repite la historia de Senna, de que... No, de Senna no, perdón, ¿de quién? De Niki Lauda. Sí, Hay un meme por ahí comparando la carrera de Niki Lauda con la de Alonso y entonces Alonso tendría que ganar el Mundial este año. No, no va a ocurrir. a ver, sí, es que publican una foto del trofeo de la Fórmula 1 donde se refleja un 33 y la gente se ha vuelto loca. ¿Cómo que 33? Bla, 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 bla. Esto ya parece conspiración judeo-masónica, no sé qué historia, ¿no? Digo, que si alguien tiene alguna posibilidad de ganar, más Carlos Sainz que Alonso, ¿no? Digo yo, vamos, sobre todo por donde Clarísimamente, está. sí. Si tú vas con los españoles, al margen de esto, oye, bienvenido sea, que gana el domingo, oye, pues yo voy a ser el primero que voy a estar encantado, evidentemente, no voy a decir, hostia, mira, me ha jodido lo que decía el otro día en el podcast, no, joder, hostia, perfecto, bienvenido sea. Y si en temporadas pasadas vimos a un Gasly ganar, vimos a Ocon ganar y esto, pues evidentemente, ¿puede ganar Alonso una carrera este año? Hombre, sí, por poder, puede. Yo creo, a día de hoy, con la información que he visto, tienen que pasar ciertas cosas. Menos que otras temporadas, sí, pero siguen teniendo que pasar cosas. Pero resultados así puntuales, es posible. Ya ganar un título, joder, sobre todo pensando que ahora son 23 citas, hostias, ya no vas de conseguir el resultado aislado, ya hay que tener regularidad, ¿no? Que ese respecto, por ejemplo, Carlos Sainz, vamos a ver cómo reacciona esta temporada con respecto a temporadas pasadas, ¿no? Porque normalmente en su carrera le han costado los comienzos de temporada y es cierto que después sale a relucir su regularidad y al final pues
conseguido buenos temporadas globales muy buenas, pero si quieres aspirar a algo más, tienes que empezar a dar estopa desde el minuto 1, ¿no? Y a ver si este año es el año donde no se descuelga de primeras, si quiere estar Y- ahí en la lucha. Y que se la dejen dar, Emma. También, Que también claro, es es otra. que Red Bull la ha impuesto mucho, ¿no? O sea, y Red Bull tampoco es de los que, digamos que... No, pero no me refiero a los rivales. O sea, el primer rival lo tienes en casa. El primer rival es que en Ferrari, Leclerc y el nuevo teóricamente, jefe, ¿te el refieres? primero es el Leclerc, efectivamente. Y tendrá que acatar las normas o no. Pero Bueno, bueno, los dos, imagino. habrá que- A ver, es que eso también claro, va a ser un tinglao. A ver, va a ser cómo reacciona, porque a priori, cuando el año pasado empezaron a salir ya los rumores más serios de que Binotto salía, empezó a salir en la palestra Vasser, que parecía que muchos decían que era, que digamos que a los mandamases de Ferrari se lo estaba susurrando a la oreja Leclerc y tal, porque Vasser al final ha trabajado en categorías inferiores con Leclerc o algo así, ¿no? Y digamos que le tiene cierto... Bueno, en Sauber, ¿no? Joder, que cuando Leclerc entró en la Fórmula 1 fue en Alfa Romeo, ¿no? Y digamos que le tiene cierto cariño y tal, y en otra parte entendía que Binotto era un poco ecuánime, ¿no? Era ecuánime y a veces tirando para Carlos Sainz. A ver, tampoco nos pasemos, como mucho ecuánime, ¿no? Binotto me refiero. No sé, vamos a ver. Yo imagino que los resultados dictarán rápidamente sentencia, ¿no? Imagino sí, que hay... habrá que estar atento a... Yo te digo, esas 3 primeras carreras no sé si marcarán, pero desde luego a partir de ahí sí que tendremos una temporada, yo creo que bastante distinta y ya empezaremos a tener las cosas claras. A ver por dónde van los tiros. No sé, y si os parece nos metemos ya directamente en el Gran Premio, repasamos un poco cómo está todo y quizá, bueno, antes de dar horarios y todo eso, lo que comentábamos, ¿no? La lesión, el accidente, lo que ha apartado a Stroll de participar en los libres, está confirmado ya que va a poder participar en la carrera, que le han dado el ok, con lo cual, bueno, pues Drugovich no tiene la oportunidad de debutar, incluso hasta se llegó a hablar de que si no pudiese estar Stroll en el inicio del Mundial, incluso se llegó a rumorear, yo creo que era bastante disparatado, recuperar a Vettel incluso para estas primeras carreras, ¿no? Que fue un Humo poco la todo. gracia. Sí, Humo sí, del bueno. obviamente. Y no tiene sentido ninguno, ¿no? Traértelo de vuelta sin más. Oye, Pero bueno. cuadra un poco con la Fórmula 1, ¿no? Un tío que se retira y que y hace la siguiente carrera. O sea, cuadraría perfectamente, pero... A ver, que sería No bonito. sería la primera vez. Sí, que hubiera sido bonito. No te digo que no, pero a ver, joder, ya la gente ya... Cuando en un reflejo ya ve cosas, tío, ya... Ujú. Ya estamos muy... Pero bueno, lo importante es que tenemos a Stroll para esta carrera ya con el ok para correr, Bueno, ¿no? Que era imagino que le costará, evidentemente, ¿no? Porque me lo dejó colgando antes en el podcast que un principio le quisieron dar cierto secretismo de que lo único que contaron es que estaba entrenando con la bici y se cayó y no puede estar en los 3 días de pretemporada y vamos a ver si llega a la primera carrera, ¿no? Y se quedaron ahí diciendo, bueno, esto es privacidad del piloto, qué lesión tiene y tal. Digo, vale, perfecto, hostia, pero es para tanto, tal, no sé. Es que Y es más, o sea, bueno, no se ha dado porque la verdad tampoco es que, vaya, pero si en vez de ser Lance Stroll es otro piloto, yo creo que hubieran empezado a correr rumores. Personalmente creo que en estos casos es mucho mejor dar la información que no darla. No es trivial el tipo de lesión en un piloto de Fórmula 1. sí, de todas formas No es nos íbamos a trivial. enterar, o sea, más tarde, más temprano.
No, y mira, Sí, pero mira yo ahora todo lo- mismo no tengo claro qué es lo que tiene lesionado. No sé si se rompió la clavícula, si se rompió una mano, si se No, rompió una espera, pierna es o que si... sale esto de Stroll, ¿no? Vale, tal. Y evidentemente, al no decir nada, pues empiezan las especulaciones. ¿Qué cojones, con perdón, le pasa? ¿Qué lesión ha tenido, no? Y por ahí yo he llegado a leer de gente que tiene acceso al paddock que se había roto las dos muñecas y que una de ellas había sido operado. Y claro, un piloto de Fórmula 1 con las dos muñecas rotas a 12 días de la primera carrera, a ver, no es que te pierdas los test y esté en duda la primera carrera, es que, a ver, yo tampoco soy médico, pero creo que mínimo 5 o 8 semanas no te las quita nadie si te has roto con todas las letras las dos muñecas. Creo que no es algo así en plan, oye, mira, pues si me duele aquí el dedo, no, o sea, es algo importante, ¿no? Y el resultado final es que sí, se ha jodido algo las muñecas, pero no tanto. Una se la han operado, la derecha, en la otra en principio no, y está para correr. Le ha dado el apto para correr, o sea que, no sé, yo creo que si cuando surgió esto dicen, mira, pues ha tenido un accidente que puede pasar perfectamente hoy, mañana y pasado, y el tío se ha jodido las muñecas y si se recupera bien y si no, pues tenemos piloto reserva, que para eso les pagamos. Yo no entendí lo de ese secretismo. Por mucho que digan que es la privacidad del piloto. O sea, claro que es la privacidad del piloto, pero es que estamos, o sea, yo no te voy a pedir fotos, no te voy a decir las circunstancias exactas, pero sí dime, pues, el tipo de lesión. Mira, tenemos además el ejemplo de su compañero de equipo, Fernando Alonso, que la temporada pasada le ocurrió, vamos a decir, algo similar o parecido o igual, no lo sabemos. Pero fue la temporada pasada o la anterior, perdón. Sí, hace La dos pasada fue. yo creo que no. Supimos que tuvo el accidente, que ¿dónde fue? Supimos que tuvo problemas en la mandíbula, que tuvieron que operarlo. Supimos cuando le tuvieron que quitar pues implantes que tuvieron que poner en la mandíbula. Lo supimos cuando fue la temporada pasada, bueno, pues que Alonso aprovechaba y se había quitado esos implantes, ¿no? Esos tornillos o esas placas que le habían puesto el año anterior. O sea, tuvimos información. El hecho de que no cuentes nada, no sé, me parece sumamente extraño. O sea, Genera dudas, no sé, es... Pero bueno, mira, pues a fin de cuentas era Lance Stroll y pues la verdad, lo mismo me da es que que me da lo mismo. además es curioso, ¿no? Porque estamos, o sea, como siempre, o sea, en todos los deportes hemos visto tal deportista se ha lesionado entrenando, tiene una rotura de fibras en tal zona. O sea, la información la tenemos toda ahí. Esto ha sido un poco extraño. O sea, a ver, no es el accidente que ha tenido Schumacher, que ha sido en el ámbito personal, que la familia pues ha decidido que está fuera de la Fórmula 1 y ha decidido pues no dar información. Vale, eso se puede entender. Pero que un piloto que no vaya a correr y no digas por qué cuando es pues parte de su actividad, pues salvo que sea algo A que ver, digas, que salió a andar en bicicleta borracho y se cayó solo, bueno, no sé. por ahí quería saber, aparte, si como dicen, fue entrenando, pues yo es que en cuanto lo veo natural, tío, mala suerte, entrenando, te has caído, ha pasado tal y pues esto te puede pasar hoy y ya digo, el 23 de junio. Otra cosa fuera es que, pues mira, se ha jodido las muñecas porque ha entrado en una pelea en una discoteca y se le fue la perola, pues... Pues ahí entiendo que lo quieras tapar un poquito, Pero ¿no? si es que yo tampoco pido las circunstancias, yo simplemente quiero que me digan, tiene las muñecas fastidiadas. Y ya está. Y no hace falta que me diga si lo van a operar, o sea, dónde lo van a operar o no lo van. O sea, si lo van a operar, sí, porque, a ver, yo entiendo la privacidad, pero no dejan de ser personajes públicos y además no algún tipo de personaje público, sino deportistas, en los que su condición física es primordial, no es algo baladí. No es cómo viste, cómo se peina o con quién sale. No, estamos hablando de las condiciones con las que va a competir, en las que va a competir. Entonces, hay información que tienen que dar.
No me digas el hospital, no me digas si fue en un bar o si fue como fuera. Pero dime el tipo de lesión para saber qué nos vamos a esperar, porque es que es eso, o sea, no es baladí, no es algo circunstancia o ajeno al propio deporte. Entonces yo personalmente no lo entendí. Oye, también es cierto que son muy dueños de hacer lo que les dé la gana. A fin de cuentas el equipo es suyo y vaya, pues, Mm. en fin, Hombre, no sé. Pero imagino vamos, qué que llamativo es. imagino que al tío le costará. O sea, al final y al cabo, desde noviembre que no se sube al coche, bueno, igual hizo algún shakedown de esto, ya no me acuerdo, pero digamos que a fuego, pues desde noviembre que no se sube y alguna agujeta tendrá y si todo va bien, porque sí, ha hecho sesiones de simulación, que vale, sí, se parecen muchísimo, pero no es lo mismo que estar en el coche, vete tú a saber, se prueba el viernes y el sábado hace la clasificación y resulta que el domingo, tío, pues el tío no puede mover la mano. Puede ser, yo qué sé, puede ser, igual no corre la carrera, vete tú a saber. ¿Va a tener más dificultades que el resto? Pues sí, alguna agujeta fijo que va a tener. Eso por descontado, por muchos preparados físicos, preparación física que tenga, alguna agujeta tienes. Al final el tío, ya digo, desde noviembre pues no se ha subido a fuego, ha experimentado todas las fuerzas Gs, estas movidas y tal. El resto ya viene de 3 días donde han estado dándose de... Bueno, su cuerpo ha recibido unas cuantas fuerzas, ¿no? Y ya han pasado por ese y digamos que ya están en fase de aclimatación. En cambio, Stroll le va a tocar hacer la aclimatación con dolor, ¿no? Porque dolor, por lo que ha comentado hoy en rueda de prensa y tal, sigue teniendo, ¿no? Joder, hace días que le han operado y algún dolor tendrá. O sea que a full no va a estar. Para los fans de Stroll del mundo, a Stroll no esperéis a full. Bueno, y comentado esto, Emma, horarios. Tenemos ya, bueno, como siempre, algún pequeño cambio, alguna cosa extraña, pero bueno, más o menos horario europeo, ¿verdad? Sí, la primera sesión a las 12:30 el viernes, los segundos libres a las 4 de la tarde, el sábado los terceros libres 12:30, la clasificación a las 4 y la carrera el domingo a las 4. Todo esto en horario peninsular de aquí de España, una hora menos en Canarias. Después, en cuanto a neumáticos, tenemos una novedad para este año y es que vamos a tener un nuevo compuesto. Pirelli ha añadido un C0, con lo cual el rango va desde C0 a C5, ¿no? ¿Y ese C0 qué es? Pues básicamente era el C1 del año pasado, pero que ahora lo han renovado a C0 y tenemos un nuevo C1 que es ahí a medio camino entre lo que había el año pasado y que es el nuevo C1 que vamos a estrenar aquí en Bahrein, ¿no? Que tenemos, Pirelli trae para aquí el C1, C2 y C3. Y después en cuanto a zonas de DRS, que también... Pero digamos que el C2, C3, C4 y C5 son los mismos. Sí, eso sigue... el compuesto sigue igual. Hay algunos cambios de estructura del neumático y tal, que de hecho el peso mínimo de los monoplazas ha subido 2 kilos en parte porque ha subido el peso de los neumáticos, porque ha cambiado cosas de estructura. Pero lo que es el compuesto en sí debería ser el mismo. Salvo el... O sea, entonces eso, o sea, la novedad es que entre el C1 y el C2 del año pasado hay ahora uno intermedio, ¿no? Sí. Y el Vale. C1 del año pasado, ahora este año es el C0 y bueno, sí, ahí esta nueva movida, ¿no? Porque básicamente lo que comentaba Pirelli es que había circuitos donde llevaron el C1, que es duro del demonio, pues había algún circuito donde lo llevaron que no lo utilizó ni Dios porque no funcionaba y en cambio en otras circunstancias pues no es que funcionara, es que era el ideal, ¿no? Y han dicho pues lo mantenemos, lo llamamos C0 y creamos uno nuevo para en los escenarios donde el año pasado no funcionó, pues que funcione, ¿no? Esa es un poco la explicación. Después, también hablando de Pirelli, a partir del Gran Premio de la Emilia-Romagna, los equipos van a tener disponible un nuevo neumático de lluvia extrema, que dicen que pues, mejora muchísimo las prestaciones con respecto al anterior. Vamos a ver cuando llueva y tal, si esto se puede usar, ¿no? Que también esto de
de las pruebas en lluvia también van a probar una especie de kit a partir de mitad de temporada, finales de temporada. Los equipos van a poder probar una especie de kit aerodinámico. Yo imagino que será rollo guardabarros o una cosa así para en los casos estos de lluvia extrema, pues yo imagino que lo que se quiere evitar es la dispersión del agua que sueltan los neumáticos, pues que contenerla de alguna manera, porque digamos que el problema no es hasta cierto punto el agua cae en la pista, sino es que cuando los neumáticos evaporan, estar en el agua, pues ese agua queda en suspensión y hay un problema de visibilidad, que ese es el gran problema de por qué no hay carreras con alta agua hoy en día en Fórmula 1 y bueno, van a trabajarlo esto durante esta temporada, ya digo, ¿no? Y después, zonas de DRS. También va a haber novedades en zonas de DRS esta temporada. En concreto, varias de estas primeras carreras que vamos a tener este año se van a modificar las zonas de DRS, acortándolas o ampliándolas o volviendo, como por ejemplo en el caso de Melbourne, que es dentro de unas cuantas carreras, una zona extra, ¿no? Aquí en Bahrein han acortado la primera zona de DRS, bueno, primera. Pues primera no es, pero digamos que pues llamarla de una forma, la recta de meta, esa zona de DRS de la recta de meta para este año se acorta, es más pequeña la posibilidad de tener activo el DRS. Las zonas del resto del circuito que tenía Bahrein, que Bahrein tiene hasta 3 zonas de DRS, pues esas dos, además de esta, igual, con sus puntos de detención individual cada una de ellas y con las mismas distancias que la temporada pasada. El único cambio, ya digo, es la zona de DRS de la recta de meta, que este año se ha cortado unos cuantos metros la posibilidad de tener el DRS en funcionamiento. Bueno, y con esto vamos a dar el pistoletazo de salida para, como decía, ¿no?, la temporada 2023, una nueva temporada, 23 carreras que tenemos por delante. Prácticamente pues llegaremos desde este mes de marzo, desde este inicio del mes de marzo hasta finales del año, más o menos como ocurrió ya la temporada pasada, que estaremos finalizando el fin de semana del 24 al 26 de noviembre y que bueno, esperemos que sea una temporada interesante con algo más de emoción en los últimos años y bueno, no sé si vosotros tenéis así alguna ilusión, algo que esperéis, alguna cosa que destaquéis de algún cambio para esta temporada que os guste ver o algún deseo incluso que queráis pedir con retraso a los Reyes Magos. Yo, hombre, más que lo que estuvimos comentando antes con respecto a las expectativas, pues ahí están. Yo lo que tengo es curiosidad, sobre todo es mucha curiosidad no por saber quién va a ganar, tengo clarísimo quién va a ser el campeón al final, pero sí me apetece, pues lo que comentábamos antes, ver, por ejemplo, qué ocurre con Alpine, cómo va a estar la pelea entre Mercedes y Ferrari, cuál va a ser el rendimiento de Russell con respecto a Hamilton. Es decir, tengo un montón de cositas ahí que se irán despejando, obviamente, con el tiempo. Entonces, sí, muchas incógnitas, eso sí. Ah, bueno, y sí que hay una cosa que me hace especial ilusión, y es que gracias a DAZN, gracias al buen hacer de DAZN, ahora tengo la TV1 Pro, con lo cual las carreras creo que van a ser mucho más divertidas en el sentido de poder verlas pues con varias cámaras simultáneas a la vez, con los tiempos, pues, es decir, que el setup, digamos, de visionado de las carreras va a ser mucho más divertido, ¿no? Bueno, y Juan, tienes que contarnos lo de la porra, ¿no? ¿No tenéis así ninguna ilusión que comentar? A lo que Bueno, es que la porra en sí también es algo de ilusión al Vale, campeonato. pues
Pues allá vamos a ver. Los más viejos del lugar recordaréis que hace años desde Voxes tenía una porra con unas características especiales que después explicaremos más o menos. Y se dejó de hacer básicamente porque había un problema, recordadme o corregidme en Maidani si meto la pata, o si digo alguna cosa que no es, pero o sea, lo que ocurría era que como te despistaras en un momento dado y una carrera, por lo que fuese, no pudieses hacer el pronóstico, prácticamente era imposible remontar. Con lo cual, digamos que la gente que empezaba era muchísima más que la que acababa al final de temporada, con lo cual dejaba de tener un poco ese aliciente y digamos que la participación, además, según fueron pasando los años, y precisamente por esto, pues cada vez fue decayendo hasta que llegó un momento en el que dijimos, pues mira, no tiene mucho sentido continuar con ella. El problema era que el sistema que se utilizaba para gestionar aquella porra era un plugin externo totalmente a Desde Boxes y entonces pues no podíamos hacer ningún cambio que pudiese paliar de alguna manera este problema de qué ocurre si, por lo que sea, no puedes hacer un pronóstico en una carrera, que pasaba habitualmente. O sea, yo creo que mm, todos los que estamos aquí, en un momento dado, en alguno de los años, le pasó, le ocurrió. Y bueno, ¿cuál es la diferencia que con respecto a aquella situación? En que en esta ocasión va a ser una cosa mucho más doméstica, en el sentido de que va a ser todo, bueno, que la hemos hecho básicamente en nosotros a base de formularios de Google y hojas de cálculo. No tendrá la apariencia tan bonita que tenía aquella, tendrá cosas que son mucho menos, pues eso, estéticas, pero lo que sí que nos va a permitir es poder hacer lo que nos dé la gana con respecto a, por ejemplo, los pronósticos. Entonces ya más o menos os recuerdo a los que ya sabéis de qué va y al resto os comento cómo va a ser la porra. La porra consiste en cada carrera, elegir un piloto que haga la pole position. ¿Cuál va a ser el piloto que haga la pole position? Hemos llegado a la conclusión, bueno, he tomado yo la decisión de que, digamos que el que vamos a considerar ganador de la pole position es el en el que haga el mejor tiempo en esa clasificación primera. Es decir, si hay una carrera al sprint, pues no va a ser el que gane la carrera al sprint, sino el que haga el mejor tiempo. Y además, si será el que haga el mejor tiempo independientemente de que después, por sanciones o por lo que sea, no salga de primero. Es decir, no es el primero que sale en la carrera el que hace la pole position, sino el que directamente hace el mejor tiempo. Bueno, de todas maneras, todo esto estamos a tiempo también de cambiarlo hasta la primera apuesta, en serio, que tengamos que hacer. Como novedad, aparte de la pole position, también va a haber que acertar quién es el que haga la vuelta rápida. Y por último, hay que elegir o hay que indicar cuáles van a ser los 10 primeros puestos. Es decir, quién va a quedar de primero en la carrera, quién va a quedar de segundo, quién va a quedar de tercero, de cuarto, de quinto y así hasta el décimo. Y aquí sí que teniendo en cuenta las posibles sanciones que al final de carrera, es decir, que el resultado final podrá no ser justo el según vayan entrando en meta, porque todos estamos acostumbrados a ver que muchas veces hay sanciones a posteriori. ¿Y cuál va a ser el sistema de puntuación? Pues el que acierte la pole se va a llevar 25 puntos. El que acierte la vuelta rápida, otros 25 puntos. Y a partir de ahí, se trata de, si tú has dicho que de primero va a quedar, por ejemplo, Max Verstappen, y efectivamente el primero es Max Verstappen, te llevas 25 puntos. Si dices que ha quedado Max Verstappen de primero, pero al final resulta que queda de segundo, pues te llevas 18 puntos. Si queda tercero y tu apuesta es que había sido primero, pues te llevas 15 puntos. Y así hasta la máxima diferencia que pueda haber, que serían 10 puestos. Y eso con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto y hasta el décimo. Podría ocurrir que tú, por ejemplo, digas que el décimo va a quedar, pues, no sé, Valtteri Bottas. Dices, mi apuesta es que Valtteri Bottas va a quedar décimo.
y luego resulta que Bottas queda 1º. Pues en realidad te has aproximado muchísimo es decir, pues eso, has fallado, digamos, por 1. Te deberían corresponder 18 puntos, pero no, porque tienen que quedar entre los 10 primeros. Si un piloto queda muy cerquita de donde dices, pero no ha entrado entre esos 10 primeros, pues nada. Y ese, digamos, es el sistema de puntuación. Iremos diciendo por cada gran premio quién es el que más puntos ha obtenido. Diremos, pues no sé exactamente cómo haremos, pero diremos primero, segundo, tercero, a lo mejor llegamos hasta los 10 primeros, no lo sé. Y digamos que carrera a carrera, pues irán sumando los puntos para ver al final de temporada quién es el primero. Pero como os decía, esto está hecho a base de hojas de cálculo en plan casero, con lo cual, aunque lo hemos testeado y me gustaría darle las gracias sobre todo a Carmelo, a Peque y a Dani, que se han prestado estas últimas semanas, esta última semana y media, a hacer pruebas, cubriendo grandes premios inventados, cubriendo resultados, pues así, para ir viendo qué problemas o qué fallitos había en todo el sistema de hojas de cálculo, que no es una, son varias, para generar la clasificación. Entonces, lo que vamos a hacer es que este primer gran premio lo vamos a cubrir, pero no va a contar para el resultado final. Simplemente lo que queremos es, por un lado, dar tiempo a que la gente que vaya escuchando el podcast pues se vaya registrando y vaya entrando en la porra, para ya dentro de 15 días pues ya empezar en serio con, digamos, lo que va a ser la clasificación que contará, o sea, para el final de temporada, pues eso, ver quién al final, quién gana, quién queda segundo y quién queda tercero. Lo que haremos será, pues eso, ir testeando con este gran premio las cosas, ver errores y, bueno, pues también probablemente saquemos una clasificación. ¿Qué hay que hacer para participar? Bueno, pues para participar vais a tener primero de todo que cubrir un formulario en el que os registraréis, tendréis que dar un nick, que será el nick que utilicéis durante todos los grandes premios para ir concursando y que se os vayan acumulando puntos. Y tendréis que hacer una apuesta o un pronóstico, digamos, estándar, que va a quedar de reserva. De tal manera que el gran premio en el que no podéis participar, en el que no hagáis un pronóstico específico, entrará este pronóstico reserva. Con lo cual, todos aquellos que os aseguréis de registraros y de cubrir este pronóstico, aunque no participéis, por lo que sea, en un gran premio, pues concho, algunos puntos pues vais a tener. Y no sé, a mí en las pruebas que estábamos haciendo me hacía gracia, porque había incluso ocasiones en los que se llevaba más punto la gente que no participaba porque le entraba, digamos, el pronóstico reserva que el que realmente había hecho una apuesta. También es cierto que eran todas aleatorias, yo qué sé. Yo muchos pronósticos pues incluso ponía que ganaba... Evidentemente, alguien que haga un pronóstico para específico y después vea el resultado, pues, no, espera, retírame este. No, a ver. No, esa es una de las... Vamos a ver, todo está planteado para que se van a poder, en las carreras se van a poder cubrir, enviar un formulario hasta justo el momento en que, es decir, si esta carrera, la clasificación es a las 4, bueno, pues todos los pronósticos que entren antes de las 4 sirven. Y es más, que te equivocas si quieres echar otro. Bueno, pues el sistema está pensado a que coja el último. Es decir, imaginaos, cubro el lunes un pronóstico para un gran premio y luego resulta que me arrepiento y el miércoles lo cambio. Bueno, pues el pronóstico que se tendría en cuenta es el del miércoles. Y luego resulta que ves los libres, cambia todo y lo vuelves a hacer otro. Pues también, o sea, quiero decir, siempre va a entrar el último, siempre y cuando sea por debajo de la hora límite que hayamos fijado, que es la de la clasificación del sábado. Eso es algo que tampoco podíamos hacer antes. O el viernes, si es sprint, ¿no? Sí, efectivamente, o el viernes si es al sprint. Porque claro, recordad que cuando hay carrera al sprint, la carrera al sprint es el sábado, pero la clasificación, lo que vamos a considerar la pole, es el viernes. Entonces, tenéis que tener cuidado. Yo me acuerdo antes, Enma, que
muchos apurábamos y la coña era las carreras que eran de madrugada a que acabaran al lapso que había entre los libres 3 de aquella y la clasificación para hacer en ese momento la porra. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Por ejemplo, de madrugada, como te quedases dormido, después del tal, pues ya había carreras que ya no puntuabas. Entonces, lo interesante va a ser eso, registrarse, a cubrir un pronóstico reserva y luego en cada carrera, pues ya hacer el específico, ¿no? Con este pronóstico reserva también se podrá cambiar a lo largo de la temporada, ¿no? El que cubráis ahora, pues también lo mismo que podéis cambiar el pronóstico para una carrera en cualquier momento, también lo podréis hacer para el pronóstico reserva. Es decir, podéis hacer ahora uno, dentro de 3 carreras cambiarlo por otro y bueno, también conviene que este pronóstico reserva sea lo más aceitado al momento de puesta a punto de cada escudería y también de cada piloto, ¿no? Para obtener el mayor número de puntos posible. Y nada, que por ahora mismo ni siquiera hemos podido implementar en la web todo esto. Dejaremos en la web estarán los enlaces tanto al formulario de registro como al Gran Premio siguiente. No sé si mañana ya podrán estar disponibles, Emma, una cosa y la otra, en la web. Sí, pero al menos para esta primera carrera, como es así de pruebas y oficialmente el tinglao este no comienza hasta la siguiente carrera, pues sí. Al menos un enlace va a estar, eso seguro. Eso, en las notas del Bueno, programa. y pasaremos también los enlaces por el grupo de Telegram. Efectivamente, sí. Es más, a la gente que participáis en el grupo de Telegram, vamos a ver, esto está contado así muy deprisa y corriendo y sin leer un guión. Con lo cual, seguro que os surgen dudas y seguro que entre todos pues también se nos ocurren formas de mejorarla. Con lo cual, tenemos hasta el Gran Premio de Arabia Saudí, que es el día 17, es decir, dentro de 2 fines de semana, pues para incluso hacer algún cambio, ¿no? Que se nos ocurran. Lo de quitar resultados, esto ya lo has comentado. Lo vamos a hacer al final. ¿Cómo lo de quitar resultados? Lo de decir, pues mira, pues estas 2 grandes premios que he tenido, me lo invento, 10 puntos. O sea, tienes la opción Eso a también, quitar. o sea, a mí me parece bien, sobre todo porque era una de las opciones que estábamos barajando. Y imaginaos que podemos decir los 2 peores resultados de cada jugador, pues se descartan para la clasificación final. Y entonces seguro que todo se aprieta mucho más. Todo eso lo podemos hacer, o sea, yo por mí sí. Pero bueno, dudas, ¿cómo se dice? Sugerencias, todo lo que se os ocurra, pues nos podéis enviar un email, lo podéis enviar a través de redes sociales, pero sobre todo agradecemos que se haga a través del grupo de Telegram. Y bueno, también vamos a ver también, si resulta que, oye, que al final os apuntáis 4, pues mira, pues las cosas como son, pues tampoco igual merece la pena, ¿no? Pero A ver, bueno, francamente, si el campeonato está movidito y tal, mola. Si las cosas son que, como mi pinta creo que va a tener, que los 6 primeros van a estar bloqueados por Red Bull, Ferrari y Mercedes, pues ya son 6 primeros y te los dejas ahí estancados, que sí habrá una modificación para arriba o para abajo. ¿Qué quiere decir? Que casi va a molar más acertar el 10º que casi el primero, bueno, ¿no? en este sentido la porra funciona bien, porque quiero decir, tú puedes obtener los 25 puntos tanto por el primero como por el último. Claro, Entonces, da el mismo aunque el valor. primero sea Lo que muy fácil cuenta es el de acertar, acierto. el primero puede ser muy fácil de acertar, pero entonces, como eso es básicamente, pues a todos nos va a resultar igual de fácil, donde se va a notar la cosa de Claro. verdad es saber quién tiene ojo en Claro, lo del que quiero cuarto para abajo. decir, y que se lo comenté a Juan y tal, es que cuando el campeonato está muy claro en los primeros, la gracia, y podrías dar más puntos, acertar, en vez de primero, acertar el 10º. Pero Es que bueno, el 10º también lo tienes que acertar, Emma. ya, pero O sea, bueno, si... acertarlo, quiero decir, o aproximarte lo más Sí. posible a él.
siempre que quede entre los 10 primeros. Efectivamente. Eso es condición sine qua non. Porque Tiene que como quedar tú entre decías, los... sí, te puedes, en principio, mira, puse a Botas de 10º, pero fue un 10º, voy a tener 18 puntos. No, no vas a tener 18 puntos, vas a tener 0. Mínimo tiene que estar entre los 10 primeros. Y una cosa. En los formularios ya lo pone, pero digamos que a simple vista solo aparecen los 9 primeros puestos. Hay que hacer scroll horizontal. Una vez que os pinchéis el formulario lo vais a ver clarísimamente, ¿no? Aparecerá, bueno, para lo que es la pole y la vuelta rápida es mucho más sencillo porque es un desplegable, pero para ver cómo se quedan, entonces veréis que hay una fila por cada corredor y una columna por cada puesto. Entonces, el formulario solo admite una apuesta por columna, pero no obliga, porque sería imposible, a cubrir un resultado por fila, porque pilotos hay 20 y solo hay 10 opciones. Con lo cual, hay que tener cuidado de cubrir todos los puestos, porque en las pruebas que hemos estado haciendo ocurrió muchas veces, o sea, más veces de las que podría ser habitual, que la gente pues se olvidaba de cubrir a lo mejor el 10º. ¿Por qué hay que hacer un scroll horizontal? Porque no se ve a simple vista. Pues menos mal que lo estás diciendo, porque yo me he dejado el 10º sin poner. ¿Ves? Tú ya lo has cubierto y no te has dado cuenta. Pues Claro, claro, o yo lo sea, estaba haciendo y eso que hay un mientras aviso que grabábamos el pone, programa. haz scroll horizontal en negrilla, pero bueno. No, Bueno, sí, pero yo estaba grabando, no estaba leyendo. Esto va a pasar, me temo que esto le va a pasar a todo Dios. Alguna vez, porque lo malo que tiene también el formulario, los formularios de Google, tal y como están, es que no. O sea, lo suyo también sería o molaría que, como en una hoja de cálculo normal puedes bloquear unas determinadas filas para que cuando haces scroll vertical, digamos, lo que es la cabecera, los títulos de lo que significa cada columna, Sí, permanezcan fijos. eso Y en el estaría formulario guay y que te eso lanzaran no se un puede hacer. error cuando no Claro. lo haces como quieres, pero como no, digamos que nos hemos pasado a lo artesanal, pero no a lo artesanal que cubra Es que todas nuestras necesidades, ¿no? Con lo cual, pues, claro, en pues, algún momento hay que poner el listón. que habría otra opción, que sería, en vez de coger y hacer bueno, luego lo veréis, ¿no? O sea, cuando os metáis en el formulario, pues veréis exactamente de qué estamos hablando, pero en vez de coger y digamos que una pregunta sea poner pilotos por filas y puestos por columnas, pues sería directamente hacer una pregunta por puesto. Y entonces que cada pregunta tuviese un desplegable. Pero, ¿cuál es el problema ahí? El problema sería que habría gente que pondría 2 veces el mismo piloto, estoy convencido. A lo mejor pone el mismo piloto para el cuarto y para el octavo. Totalmente. Ostras, ya empezó. Es que todo tiene pegas, tío, es verdad, joder. Mira, es que, o sea, vamos a ver que se han hecho muchas pruebas, ¿eh? O sea, y el diseño del formulario también fue cambiando. Y bueno, oye, pues que también tenéis que tener esto en cuenta, que es algo que hacemos nosotros. Yo creo que como está bien. O sea, porque al final esto lo vamos a hacer todos los fines de semana. En cuanto ya coges la rutina de que el 10º hay que hacer un poco de scroll porque no sale en pantalla, ya lo vas a saber. Y simplemente es eso, es pues asegurarse. Y a fin de cuentas, oye, que al final metes la pata, pues puedes volver a cubrir el otro más. O sea, inmediatamente puedes enviar otro y se va a tener en cuenta el último. Una de las cosas que también surgió mientras estábamos haciendo las pruebas era es decir, que tú una vez que envías un formulario, que te llegase de alguna forma el resultado que habías puesto, ¿no? Para que lo pudieras tener a limpio. Vamos a ver, realmente a mí no me convence por temas de privacidad, o sea, porque es que no me mola que la gente se vea obligada a dejar un correo electrónico. Esto debe ser cuanto más anónimo mejor, en el sentido de no queremos recopilar datos de nadie, entre otras cosas porque legalmente nos obligaría a una serie de medidas que no estamos dispuestos. Entonces, simplemente en el formulario de registro se pide el correo electrónico para aquellos de vosotros, o sea, es total y absolutamente opcional. Y además no se pide ni nombre ni apellido, o sea, simplemente los emails será para que recibáis cada semana o cada gran premio por email el siguiente formulario. Que no hace falta porque va a estar disponible en la web y va a estar disponible también en el grupo de Telegram. Incluso probablemente en redes sociales también lo pongamos. Aquí tenéis el enlace al formulario. Es decir, no es necesario dejar el correo electrónico.
Pero sin dejar un correo electrónico tampoco hay la posibilidad de que podáis obtener el resultado vuestro. Entonces, lo que se me ha ocurrido es que según se van, tú vas cubriendo el formulario, como mucho a los 5 minutos va a estar disponible ese resultado, va a estar disponible ese pronóstico en la web. Con lo cual es simplemente coger, cubres el formulario y probablemente ya de forma inmediata, pero si no como mucho en 5 minutos, porque es el tiempo que tarda Google en actualizarse como máximo, pues ya podrás ver eso. O sea, en la web va a estar disponible un apartado que son los pronósticos para cada gran premio. Entonces, pues ahí verás el pronóstico que has hecho. ¿Que no te gusta? Pues puedes cambiarlo. O que resulta que, porque estoy convencido que ocurrirá, entras ahí, ves que tu pronóstico se parece mucho o poco o lo que sea al resto, te quieres diferenciar, pues lo cambio. O al revés, quiero parecerme más al del resto, pues que bueno, a lo mejor no es demasiada buena idea, ¿no? Que sean públicos, pero en fin, es la forma que tenemos. Y oye, que yo qué sé, cualquier sugerencia, los magos de las hojas de cálculo, que seguro que muchos de vosotros controláis muchísimo más que lo que podamos saber nosotros. Ideas, cosas, cualquier cosa es bienvenida, cualquier sugerencia. Bueno, y nada más, que ya llevamos un buen rato, yo creo. Nada más y nada menos. Desde luego, por lo menos has hablado tanto como lo mucho que has trabajado con todo esto. Nada, en breve eso, pondremos disponibles los enlaces y los tendremos para que podáis hacer esta jornada así un poco de prácticas, que es la del Gran Premio de Bahrein, y luego ya nos pondremos en serio a partir del segundo Gran Premio. Esta semana no va, esto de ver los resultados inmediatamente no va a estar disponible todavía. Esta semana va de prueba, la primera va de prueba. Luego ya la cosa se pondrá ya de verdad en las siguientes. Perfecto. Pero id cubriéndolo, por favor, porque es que además, cuantos más de vosotros lo cubráis, más posibilidades hay de que ocurran cosas raras y que problemas que están presentes en las fórmulas que hay en las hojas de cálculo pueden pasar desapercibidos hasta que se da el caso específico de que ocurra una determinada cosa. Entonces, cuantos más lo cubramos, pues mucho mejor. Entonces, la hoja de registro, hacedla ya. Vamos, que ya queda hecha de ahora hasta el final. Podréis cambiarlo cuando queráis, pero eso que ya quede hecha. Y luego, pues eso, también este gran premio, aunque no vaya a contar para la clasificación final, pues hacedlo y intentad hacerlo como si fuese un resultado bueno, ¿no? Porque dices, si total no va a contar, pues pongo que gana De Vries la carrera. Cuando todos sabemos que De Vries no la va a ganar. Eso. Pero porfa, cubridlo y si vais a estar presentes a lo largo de la temporada, si esto de la porros mola, pues hacedlo porque conviene testearla lo más posible. Y cerramos, pues, como siempre venimos haciendo. Yo me despido agradeciéndoos que hayáis estado con nosotros un episodio más, que volváis a estar con nosotros una temporada más. Y os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a poder encontrar formas de contacto, la porra, los episodios, y de todas formas ahora mis compañeros os van a recordar para que podáis escribirnos, hacernos comentarios sobre la porra, sobre cualquier cosa que tenga que ver con el podcast y el mundo de la Fórmula 1. Os dejo con ellos, yo me despido, un saludo y hasta luego. Bueno, y también nos podéis encontrar en Twitter, si esto sigue funcionando y tal, @desdeboxes, aunque también estamos en Mastodon. ¿Por qué no? Vamos a probar @desdeboxes, bueno, ¿cómo es esto de Mastodon? Ya no me acuerdo. Sí, @desdeboxes, @mastodon.social. Si alguien se anima, pues estamos por ahí. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Yo aún no tengo Mastodon. Me da una pereza. Buah. Acabaré cayendo también, como todos. Si nos queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com y venga, que esto empieza, apurándose ya este fin de semana. Bueno, hay un grupo en Telegram, t.m/desdeboxes, y ahí, además de comentar la carrera y este inicio de temporada,
vais a tener disponible, entre otros muchos sitios, los enlaces de la porra. Y nada, vamos a ver cómo va esta primera carrera y nos volvemos a escuchar la semana que viene. 2 horitas ya. Muy bien. Empezamos fuerte.